El enemigo está derrotado en el nombre de Jesús y estamos en victoria, amén, gloria a Dios. A Él sea la gloria y a Él sea la honra. Le doy gracias al Señor por este privilegio y que sea el Señor hablando a nuestras vidas esta noche, amén. Entonces, amados hermanos, pueden ponerse de pie en reverencia a la palabra de Dios y vamos a leer Romanos capítulo 8. Vayamos al libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y leamos desde el verso 18. Romanos 8, 18. Cuando lo tengan pueden decir amén. Gloria a Dios. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria a Dios. Y allí donde usted está, ore por mí, hermanos, para que sea el Señor hablando. Amén. Gracias, mi amado Dios, por esta oportunidad que tú nos has dado de estar en tus atrios, mi amado Dios. Reciba toda gloria y toda alabanza, Señor. Reconocemos, Señor, que solo tú eres grande y todopoderoso. Solo tú mereces la gloria y la honra, mi amado Espíritu Santo. Que seas tú hablando a través de tu palabra, porque tu palabra tiene el poder para romper toda cadena. Tu palabra tiene el poder para sanar al enfermo, Señor. Y esta noche tú estás aquí, mi amado Dios. Que seas tú quebrantando todo corazón endurecido, Señor, y ayúdanos a ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, a la voz de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús nos humillamos ante tu presencia, nos humillamos ante ti, nos humillamos ante ti, porque no podemos hacer esto sin tu ayuda, Espíritu de Dios. Mi alma te adora y mi alma te exalta, Jesús. En el nombre de Jesús, reprenda toda distracción del enemigo, Señor. Reprenda toda distracción y ayúdanos a prestar atención a tu palabra. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Pueden sentarse. Y así, hermanos, voy a cambiar del micrófono. Gloria a Dios. Así es mejor. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga otra vez. Amén. El tema que el Señor ha puesto en mi corazón es la unción y el carácter. La unción y el carácter. Gloria a Dios. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? Gloria a Dios. Jesucristo quiere que todos los seres humanos sean partícipes de la bendición de la salvación eterna que Dios ha preparado para toda la humanidad. Amén. Y querido joven y amigo, usted que está aquí, Dios tiene un propósito para su vida. No es coincidencia que esté aquí. Y depende de usted si quiere aceptar las bendiciones que Dios tiene para su vida. Amén. La Biblia nos enseña que nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único Salvador, hemos sido sellados y ungidos por el Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Yo espero que todo joven y adulto en este lugar anhele tener la unción del Espíritu Santo en su corazón. Y el que ya tiene el Espíritu Santo en su corazón, que lo aprecie y valore. Amén. Es más, la Biblia nos enseña que el Señor ha depositado dones y talentos en nosotros. Y aquí en Remanente Fiel vemos la abundancia de jóvenes talentosos. Amén. Hay jóvenes que tocan instrumentos, jóvenes que cantan, memorizan textos bíblicos. También hay predicadores, maestros,
Segunda de Corintios 1, 21 al 22. Dice así: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y cuando dice arras, significa la garantía, ¿no? ¿En qué consiste el carácter? El carácter es la forma de ser, de hablar y de actuar. Se puede definir como la conducta de un individuo, amén. Y para nosotros los servidores y creyentes, es importante que el carácter de Cristo vaya creciendo en nosotros más y más. Gloria a Dios. Si esas palmas son para Cristo, déselo más fuerte, porque Él se la merece. Amén. Gloria a Dios. Ya sabemos en qué consiste la unción y el carácter. Ahora vamos al primer ejemplo. Sansón, libertador de Israel. Gloria a Dios. ¿Cuál era el propósito de Sansón? Libertador, amén. El Señor llamó a Sansón para que ayudara a liberar a los israelitas del pueblo filisteo, amén. Dios le dio la fuerza física, pero no era cualquier fuerza humana, amén. Era una fuerza sobrenatural. Y Dios hizo un pacto con Sansón de que en tanto que él lo obedeciera, sería físicamente fuerte, amén. Sansón era un nazareo, un hombre apartado para Dios. Y leamos Jueces capítulo 13, verso 3. Jueces capítulo 13, verso 3. Dice: a esta mujer apareció el ángel de Jehová, la mamá de Sansón, y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Gloria a Dios. Entonces el cabello largo de Sansón era una de las señales de obediencia a ese compromiso con Dios, amén. Y Dios lo usó grandemente. A pesar de ser un hombre de fuerza física extraordinaria, el comentario bíblico Matthew Henry dice que Sansón carece hasta de la prudencia de un niño con un carácter débil. Carece hasta de la prudencia de un niño con un carácter débil. Sansón es un ejemplo de un siervo de Dios que tenía la unción del Espíritu Santo, pero la falta de madurez, buena conducta, sabiduría y la falta de dominio propio acortó sus días aquí en la tierra. Y es necesario, amado hermano y hermana, querido joven, es necesario hablar sobre estos temas, porque hay personas que han sido bendecidos con dones y talentos, y gloria a Dios por eso, pero su carácter y forma de vivir puede echar a perder los propósitos de Dios en su vida. Gloria a Dios. Sansón sabía que él tenía la unción del Espíritu Santo y como nazareo se guardó de muchas cosas, pero tenía su debilidad, que eran las mujeres filisteas. Santo. Estaremos estudiando esta noche las consecuencias que pagó Sansón por no tener un carácter firme en el Señor. Gloria a Dios. Veo que todos están atentos y así me gusta, amados hermanos. Tenemos hambre y sed de la palabra de Dios, amén. Gloria a Dios.
Por lo que vemos en el libro de Jueces, Sansón tenía un modelo repetitivo de comportamiento que le gustaban las filisteas. Espero que no haya nadie que ande buscando filisteas. Ni filisteos, claro, ni filisteos, amén. Mencionaré 4 observaciones en el libro de Jueces, capítulo 16. Gloria a Dios. La primera observación es: Sansón se fue a meter en lugares equivocados. Leamos Jueces capítulo 16, versos 1 al 2. Se fue a meter en lugares equivocados. Gloria a Dios. Capítulo 16, verso 1 al 2 dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Sansón se expuso en gran peligro por una ramera. Profanó su honor como israelita y especialmente como nazareo, amén. Jóvenes y adultos, por eso nosotros debemos tener cuidado del ambiente que nos rodea. Pueden ser lugares que visitamos, amistades o cosas que nos pueden influenciar a desviarnos de los propósitos de Dios. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y mira cómo los enemigos filisteos querían atrapar a Sansón. Hasta cerraron las puertas de la ciudad, dice la palabra de Dios. Y los filisteos pensaban que ellos lo tenían seguro. Pero miremos cuán grande es la misericordia de Dios. Aún estando en pecado, andando con una ramera, Dios permitió a Sansón usar la fuerza sobrenatural para escaparse de ese peligro. Leamos el verso 3 de ese mismo capítulo. Jueces 16:3 dice: mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Pero sabemos que no podemos jugar o abusar de la misericordia y gracia de Dios. Gloria a Dios. La primera observación: Sansón se fue a meter en lugares equivocados. La segunda observación: Sansón se entretuvo con el pecado hasta que lo esclavizó. Y leamos el mismo capítulo. Y aquí vemos otro ejemplo en el mismo capítulo con otra mujer. Pero esta vez las consecuencias fueron devastadoras para Sansón. Leamos el verso 4. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Ya empezó el problema aquí. Sansón se enamoró de una mujer filistea llamada Dalila, y como los enemigos de Sansón andaban pendientes de su punto débil y de descubrir el secreto de su fuerza física, usaron a Dalila para la destrucción de Sansón. Leamos verso 5. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Todo por dinero. Santo, santo. Gloria a Dios.
El enemigo puede poner trampas y presentar lo que más nos atrae, lo que más nos gusta para destruirnos. Pueden ser las cosas que más amamos, cosas que toman prioridad en nuestra vida, pero no nos sirve y no nos edifica. El problema de Sansón es que se apasionó de cosas que no se relacionan con su propósito o llamado en el Señor. El hecho de que haya sido un hombre muy fuerte nos da a entender que esto puede pasar a nosotros. Amén. Sansón se enamoró de cosas que no tenía que enamorarse. Dedicó tiempo a cosas que no tenía que dedicar el tiempo. Y tomó decisiones sin consultar o valorar la opinión de Dios. Gloria a Dios. Tomó decisiones sin consultar o valorar la opinión de Dios. Pero Dalila también representa las pasiones y los deseos de este mundo. Amén. Puede ser un vicio, la fama, la vanagloria, el afán, avaricia, materialismo y más. Y vemos en 1 de Juan, capítulo 2, versos 15 al 16. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 2, versos 15 al 16. 1 de Juan, capítulo 2, versos 15 al 16. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Pero quiero que seamos los del versículo 17. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Cuántos quieren seguir la voluntad de Dios? A pesar de la dificultad de tener un compromiso con el Señor, porque siempre hay un precio que uno tiene que pagar para servirle a Dios, pero vale la pena seguir la voluntad de Dios. Amén. Todo lo terrenal es pasajero. Amén. Pero todo lo eterno, todo lo que viene del Padre es eterno, amén. Y tenemos esa esperanza viva, que sigamos la voluntad de Dios, permaneceremos para siempre, amén, en eternidad, gloria a Dios. Y regresamos a Jueces capítulo 16. La Biblia menciona 3 ocasiones donde Dalila intentó atrapar a Sansón. Leamos el verso 6 de Jueces capítulo 16. Y dice, Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Se lo dijo claramente, amén. ¿Y cómo podrás ser atado para ser dominado? Como si la pregunta e intención de Dalila no hubiera sido más clara, ella se lo declaró desde el principio, amén. Pero como él andaba cegado por la pasión, prefirió continuar con el juego. Santo. Leamos, yo voy a leer una parte de este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Si quieren, pueden escuchar esta frase. Es el mismo verso, la segunda parte, o la parte final. Dice, dime por favor, ¿qué te hace tan fuerte? ¿Y con qué podrían amarrarte sin que te liberes? O sea, es como ella decirle de una vez, ¿cuál es la manera más efectiva para atraparte? Ella se lo declaró desde el principio, pero como ya les dije, andaba cegado de la visión, cegado de los propósitos de Dios.
Entonces dijimos que Sansón se fue a meter en lugares equivocados. Sansón se entretuvo con el pecado hasta que lo esclavizó. La tercera observación, se sintió autosuficientemente fuerte. Sansón pensó que podía resistir la persistencia de Dalila, pero sabemos que la arrogancia y autosuficiencia siempre nos llevará a la perdición. Leamos verso 15 de ese mismo capítulo. Verso 15. Dice, y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Mira cómo puede manipular. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. A la misma vez uno también se pregunta, ¿puede haber algo más perverso que la importancia con que esta ramera trataba de arrancarle a Sansón un secreto con cuyo descubrimiento ella sabía que la vida de Sansón corría peligro? Así es el enemigo, amén. Puede presentarse con un disfraz bonito, pero si caes en la trampa, poco a poco te va consumiendo en el pecado. Y puede imaginarse mayor debilidad que la de este hombre al continuar este peligroso juego con una mujer de la que sabía con toda certeza que planeaba entregarle a la muerte en las manos de sus enemigos. Y yo les dije a los hermanos de la célula en una ocasión, les dije que si Sansón hubiera sido mi amigo, le hubiera aconsejado, mi amigo, eso no es amor. Amén. Anda cegado por la pasión. Si ella ya lo hizo varias veces, ya intentó de destruirte. Pero sigamos leyendo, amén. Versos 16 al 18. Jueces 16, versos 16 al 18. Dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Amén. Y así es el enemigo. Su alma fue reducida a mortal angustia. Y si sigamos leyendo en el verso 17, dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Ya reveló el secreto. Verso 18. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. El enemigo quiere presionarnos a seguir las corrientes de este mundo. Y muchos caen en círculos viciosos que después su alma también es reducida en mortal angustia. Pero con la ayuda de Dios, no permitamos que el enemigo nos atrape así. No podemos dejarnos presionar por las influencias de este mundo. Y deberíamos tener el carácter y el valor de decir no. Amén. Gloria a Dios. Pero solo con la ayuda de Dios se puede lograr eso. Amén. Y parte de eso también consiste en fundar nuestra identidad en Cristo. Porque cuando sepas quién eres para el Señor y pongas toda su dependencia y confianza en Él, nadie ni nada podrá moverte.
When you know your place in the Lord, when you know who you trust in, nothing and no one will be able to move you. Pueden llegar los vientos, hermanos, pueden llegar la presión, las influencias, las opresiones de este mundo, tentaciones, pero nada podrá destruir una casa fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pero cuando llega la autosuficiencia y la arrogancia, uno poco a poco se descuida espiritualmente, como se descuidó Sansón. Primero se comienza que dejan de orar. Y como Dios siempre me usa, no es necesario ayunar o interceder por las almas. Después llegan a pensar que las bendiciones se deben a su propia capacidad o intelecto. Todos debemos tener cuidado y no dejar que las cosas de este mundo destruyan nuestra relación con Dios. Gloria a Dios. Porque con la unción hay una responsabilidad, amén. Hay un precio que los ministros y servidores tienen que pagar, amén. Y para permanecer en el Señor y ser usado como un instrumento para su gloria, es necesario tener el carácter para resistir las influencias de este mundo y seguir la voluntad de Dios, lo cual la Biblia lo describe como buena, agradable y perfecta. Amén. ¿Qué dice 1 Corintios, capítulo 10, verso 12? 1 Corintios, verso 10, verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Santo. Sigamos leyendo. Entonces estamos hablando sobre la autosuficiencia de Sansón. Leamos verso 20 de Jueces capítulo 16. Jueces 16, verso 20. Y le dijo Dalila: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. La autosuficiencia. Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. La autosuficiencia y la arrogancia le llevó a ser tan insensible a la presencia de Dios a tal punto que ni se había dado cuenta que el Espíritu de Jehová ya se había apartado de él. Me libraré como las otras veces. Lo peor que puede suceder en nuestras vidas es cuando dejamos de sentir la presencia de Dios y ni nos damos cuenta que se había ido. Amén. La autosuficiencia. Sigamos leyendo. Verso 21. Dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a casa y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y la cuarta observación es: su visión fue cegada. Sansón quedó ciego, le sacaron sus ojos, y así es el enemigo. Él quiere cegar nuestra visión. Él quiere cegar nuestra visión de la meta final en Cristo Jesús. Él quiere cegarnos de los propósitos y planes que Dios tiene preparado para nosotros. Joven, el enemigo sabe su potencial. El enemigo sabe que Dios tiene planes grandes para su vida. Amén. Y él tratará de buscar la manera de distraerte
de desviarte de sus propósitos. Usará cosas, personas, pueden ser contiendas, divisiones, chismes, para distraernos y quitar nuestra mirada de Cristo Jesús. Pero ¿sabes qué, hermanos? Cuando estaba estudiando este pasaje, me puse a pensar que es fácil juzgar a Sansón. Es fácil condenarlo porque después de 3 engaños, pues siguió entreteniendo a Dalila. Pero él fue cegado del amor, lo cual ni era verdadero amor, amén. Y olvidó atender el llamado de Dios para su vida. Y ahora, gloria a Dios, les preguntaré, ¿en qué nos estamos entreteniendo? ¿Qué nos impide avanzar en los caminos de Dios? ¿Será que el pecado y los deseos de este mundo nos está controlando o consumiendo? Es de nosotros, amados hermanos, es de nosotros tener el carácter para resistir al diablo y decirle no a los tropiezos que se presentan en esta vida. ¿Qué dice Santiago capítulo 4, verso 7? Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero primero tenemos que someternos a Dios. Amén. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Porque no podemos resistir al enemigo con nuestras propias fuerzas. Amén. Solo con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. No nos dejemos ser controlados por la corriente de este siglo. En este caso, los enemigos de Sansón supieron su punto débil y esta vez no hubo escape de ella. Sansón enfrentó las consecuencias de sus pecados y el hombre más fuerte se convirtió en uno de los hombres más débiles. Y se convirtió en juguete del enemigo. Mas, sin embargo, la historia nos da una señal de esperanza para Sansón y de la misericordia de Dios. Amén. Leamos Jueces capítulo 16, verso 22. Jueces 16, 22. Dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. El cabello de su cabeza comenzó a crecer. Querido joven o querido amigo que está aquí en este lugar, no importa los errores de su pasado. Gracias, hermana Vilma. Amén. No importa los errores de su pasado. Mientras hay vida, hay esperanza. Amén. El Señor te ama y escuchará su oración de arrepentimiento. Porque el enemigo tratará de acusarte por sus errores. Y tratará de convencerte que Dios no te va a perdonar. Pero Dios no ha terminado con su vida. Usted tiene que decir y creer en su corazón que Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados. Él pagó el precio completo por nuestros pecados. Aleluya. No, porque yo sé que hay jóvenes en este lugar que tal vez no se sienten dignos de comunicarse con su Creador. Tal vez dicen, mire Señor, yo no creo que Dios me va a escuchar porque yo he hecho tal y tal cosa en el pasado y Dios no me va a perdonar. Pero mentira del diablo, amados hermanos, porque la palabra de Dios nos enseña que Él echa los pecados en lo más profundo del mar. Aleluya, y Él nos limpia y Él borra nuestro pasado y la Biblia dice que tendremos nueva vida en Cristo Jesús. Gloria a Dios, porque Él pagó el precio por nosotros.
Y aquí está el Señor esta noche. No hay dolor más fuerte que mi Dios no puede sanar. No hay cadena más fuerte que mi Dios no puede romper. Aleluya. No hay enfermedad tan grave que mi Dios no puede sanar. Aleluya. Aleluya, mi alma te adora. El que sana toda enfermedad, el que venda todo corazón, el que liberta al cautivo. Y pueden ser cadenas de pecado, cadenas invisibles, pero mi Dios es más poderoso que el pecado. Mi Dios es más poderoso que cualquier problema y cualquier circunstancia difícil. El Dios que estaba con los 120 en el aposento alto, el Dios quien resucitó a Lázaro, es el Dios que está aquí en este lugar. Gloria a Dios. Y esta noche Él le trajo a usted con un propósito. Pero no abusemos del amor y misericordia de Dios. Dios escuchó la oración de Sansón. Amén. Pero siempre tuvo que pagar una consecuencia. Jueces 16, 28 al 30. Leamos esos versículos. Jueces 16, 28 al 30 dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que habían matado durante su vida. Santo. Ahora hemos hablado sobre un hombre de Dios lleno de la unción del Espíritu Santo, pero por su falta de carácter y madurez y dominio propio le acortó sus días. Amén. Pero ahora les mencionaré el último ejemplo de un hombre quien esta vez no era un hombre fuerte físicamente como Sansón, pero tuvo el carácter y fuerza espiritual para resistir la tentación. El soñador José. Gloria a Dios. ¿Cuál era el propósito de José? Leamos Génesis 37, versos 5 al 7. Génesis capítulo 37, versos 5 al 7. Ya vamos a terminar, hermanos. Gloria a Dios. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Entonces en sus sueños Dios le aseguró a José que tendrá una posición de liderazgo sobre sus padres y hermanos. Él era el hijo favorito de los 12 hijos de Jacob. Amén. Y hubo envidia entre los hermanos de José a tal punto que querían matarlo. Pero en vez de matarlo, vendieron a José como esclavo. Y esta noche presentaré 4 observaciones sobre el carácter de José. La primera observación: José nunca comprometió sus valores espirituales en medio de la presión de la vida. Gloria a Dios. En inglés, he never compromised his spiritual values even when times were tough. Pero aún estando en los lugares o posiciones más desagradables, él era esclavo,
y prisionero. El Señor estaba con José y Dios le prosperaba en todo lo que él hacía. Amén. Gloria a Dios. Porque ¿de qué nos sirve tenerlo todo, pero después echamos a perder nuestra alma? Amén. La salvación, nuestra comunión con Dios. Amén. Génesis 39, versos 1 al 2. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado, ¿dónde dice? Llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Leamos ese mismo capítulo, pero versos 22 al 23. Y el jefe de la cárcel, José está en la cárcel, entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Gloria a Dios. Nunca comprometió sus valores espirituales en medio de la presión de la vida. La segunda observación. José era íntegro y recto aun cuando nadie lo veía. José tenía el temor de Dios y no servía al ojo del hombre, amén. Él temía a Dios. Leamos Génesis 39, verso 7. Creo que la mayoría de nosotros hemos leído este pasaje. Génesis 39, versos 7 al 9, dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Y qué dice el verso 12? Y ella lo asió por su ropa, o sea, siguió presionándole, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Se escapó José y gloria a Dios por eso. Es porque, amados hermanos, es mejor huir de la tentación y serle fiel a Dios, aun cuando nadie lo mira. Debemos huir de las tentaciones, no como Sansón que la buscó. Amén. Y José, aunque él huyó, fue echado en la cárcel injustamente. Pero sabemos que a lo largo Dios lo honró y le permitió cumplir sus propósitos en él. Amén. La tercera observación. Todos supieron que José era íntegro porque Dios estaba con él. Gloria a Dios. Con su testimonio de integridad y firmeza, José halló gracia con su amo Potifar y con el jefe de la cárcel. Amén. Si nosotros servimos a Dios de todo corazón, Dios estará con nosotros donde quiera que vayamos, amén, y nos ayudará en todo, amén, en todo lo que hacemos. Aún en la cárcel, Dios usó a José para interpretar los sueños de Faraón y después lo puso en una posición alta. Y lo puso como segunda autoridad de Egipto.
Pero aún estando en una posición alta, José se mantuvo humilde. No se enalteció y no se creó autosuficiente. La cuarta observación, lo cual la verdad me conmueve mucho, es que José perdonó a sus hermanos. José perdonó a aquellos hermanos que lo vendieron como esclavo. Aquellos hermanos que le perseguían y conspiraron contra él y querían matarlo, los perdonó. Cuando llegó la escasez de alimentos y los hermanos de José estaban buscando ayuda, José extendió misericordia hacia ellos. Cuando alguien nos ofende o nos hace daño, hay dos opciones. La primera opción, dejar el pasado atrás y perdonar. La segunda opción, vivir como esclavos del pasado y dejar que crezca la amargura, resentimiento y odio. José fue esclavo, pero estaba libre. Los hermanos de José eran libres, pero eran esclavos de lo que hicieron. Porque el que no perdona vive atado, pero el que perdona se libera de esa atadura. Amén, gloria a Dios. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3, versos 13 al 15? El libro de Colosenses capítulo 3, versos 13 al 15. Gloria a Dios. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Gloria a Dios. Mateo 5, versos 11 al 12. Mateo capítulo 5, versos 11 al 12. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gloria a Dios. A veces, hermanos, es necesario dejar que Dios pelea por nosotros. Amén. Él es nuestro guerrero, amén, el que va delante de nosotros. Y amados hermanos, como la Biblia nos enseña, debemos amar y perdonar. Y José tuvo ese carácter de perdonar a los hermanos que conspiraron contra él. Amén. Después, José se dio cuenta que todo estaba bajo el propósito de Dios, de mantener en vida a muchos durante la escasez. Leamos Génesis 50, versos 18 al 20. Génesis capítulo 50, versos 18 al 20. Dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Gloria a Dios. Cuando hablamos sobre la historia de Sansón, a veces, la mayoría de las veces hablamos sobre la caída de este hombre llena de la unción de Dios. Amén. Pero hubiera sido diferente si él hubiera vencido la tentación y no hubiera descuidado su comunión con el Señor. Porque un hombre con esa fuerza sobrenatural hubiera alcanzado más. Amén.
tenía bastante potencial. Y es triste porque la Biblia no habla si tuvo descendencia o si ese mismo poder fue transferido a otra persona. Amén. Pero por otro lado, Dios le daba sueños a José y él creyó en las promesas de Dios a pesar de las circunstancias difíciles. Y aunque el enemigo quiso intervenir para robarle la fe, hasta que usó a sus propios hermanos para destruirlo, José mantuvo su visión y vivió en los propósitos de Dios. Además de tener el carácter de firmeza para resistir la tentación, José también tuvo el carácter para perdonar a sus hermanos. Si tenemos unción, pero no tenemos carácter, estamos incompletos. La unción es poder, pero el poder puede edificarnos o lastimarnos. Por lo tanto, la unción debe ser administrada por medio del carácter. Si queremos ser personas usadas por Dios, debemos permitir que Él forme carácter en nosotros. Y para esto necesitamos someternos a Dios, incorporar hábitos y nuevas conductas conforme a la palabra de Dios. Amén. Y sabemos que aquel que sigue la voluntad de Dios, siempre habrá oposición del enemigo. Amén. Porque el enemigo no quiere que andemos bien con Dios. Amén. Pero vale la pena seguir el carácter de Cristo. Y aunque suframos un poco aquí en la tierra, la recompensa es grande, amén. La recompensa es grande. Y quiero que leamos Romanos 8:18 de nuevo. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, verso 18, mientras que pase mi amado pastor. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria a Dios. Así, hermanos, hemos hablado sobre la unción y el carácter y que sea el Señor obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén. No somos perfectos. Amén. Pero la Biblia dice que Él continuará perfeccionando la obra que Él ha empezado en nosotros. Amén. Así, hermanos, dejo el tiempo con Pastor. Amén.